Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia que llevamos a cabo todos los días jueves desde el BID y el INTAL. Hoy vamos a estar hablando sobre política comercial, tratando de indagar sobre las prioridades en términos de diseño y de implementación de las estrategias de inserción internacional de los países en general y en particular en lo que tiene que ver con la política comercial. Como ya hemos discutido antes, el diseño de la política comercial tiene que tener en cuenta las preferencias de distintos actores, o sea, de los distintos actores dentro de una sociedad, de las capacidades y las características intrínsecas de los países y obviamente del contexto internacional. Y sin duda la actual pandemia va a implicar cambios en todos estos aspectos, algunos cambios que ya se venían dando y que probablemente se aceleren, otros cambios que tal vez se venían dando y se reviertan, y algunas cuestiones que ni siquiera habíamos pensado y que iban a estar presentes. Ahora, la idea es tratar de ver, indagar sobre cómo la pandemia va a impactar en este tipo de cambios y sobre todo cómo podemos hacer para adelantarnos para poder diseñar una mejor política comercial. Entonces, simplemente para ponerle un poco de contexto a la charla, si uno veía el escenario internacional en términos comerciales, estaba muy signado por las disputas que había entre China y Estados Unidos, disputas que la verdad que durante la pandemia, si bien en lo real no es que han aumentado mucho, pero sí en lo discursivo, y eso claramente termina impactando en la parte comercial, y en la post-pandemia va a depender mucho de lo que pase en noviembre, seguramente en la elección en Estados Unidos. En términos de integración, el emblema de integración que teníamos los latinoamericanos, que nos reflejábamos siempre en ellos, eran la Unión Europea. Claramente no estaba pasando por su mejor momento antes de la pandemia. Se había terminado de concretar la salida de Gran Bretaña de la Unión, el Brexit se había aprobado, había cierto resurgimiento de tendencias nacionalistas, el caso de Cataluña, de la ultraderecha francesa, etcétera. Y vino la pandemia, ¿no? Y en el medio de la pandemia, lo primero que vimos fue que la integración regional en Europa no logró, en un principio, coordinar una respuesta conjunta, ¿sí? Sino que cada uno de los países implementaron políticas sanitarias ante la pandemia con relativamente bajo nivel de coordinación. Y esto lo hemos discutido en algunos de los diálogos anteriores y lo veíamos con cierta preocupación. Ahora bien, hace algunas semanas pareciera que la Unión Europea reaccionó, ¿no? Se aprobó un paquete de ayuda muy grande, diría que casi sin precedentes, de ayuda de la Unión hacia los países miembros, y de alguna manera reforzando el concepto de subsidiariedad y de integración, la medida en que la Unión Europea va a poder emitir deuda por sí sola, o sea que el sujeto de crédito va a ser la Unión y no como lo venían haciendo anteriormente, que eran los países, o sea que avanzó en un instrumento para poder canalizar liquidez excedente que hay en el mundo hacia la recuperación de la pandemia. Luego, en el plano multilateral, tal vez es la principal asignatura pendiente o question marks hacia adelante. Claramente se venía ya observando cierto descreimiento y obsolescencia en las normas internacionales, el hecho de que el sistema, el órgano de solución de controversias del OMC estuviera inactivo, generaba cierto descreimiento sobre las normas a nivel multilateral, y eso la verdad que todavía no, al menos yo no tengo claro cómo va a seguir hacia adelante post pandemia. Otro punto importante es en términos de comercio. El comercio global ya mostraba ciertos niveles de desaceleración, tanto en el comercio como en la inversión extranjera directa, o sea, seguía creciendo, pero a tasas no tan altas, y en algunos casos ya se empezaba a hablar de cierta fatiga de la globalización, ¿no? No en el sentido de que tuviéramos un proceso de desglobalización, sino que habíamos llegado a un nivel donde uno podría esperar que se estabilice.
Ahora bien, llegó la pandemia y claramente el comercio internacional se desplomó. Las proyecciones que tenemos sobre el comercio global en el mundo son cada vez peores, o sea, en la medida en que la pandemia sigue activa. Y lo primero que vimos fue el resurgimiento de ciertas medidas proteccionistas, en general relacionadas en un principio hacia lo que son insumos críticos o insumos médicos y luego hacia los alimentos. Nosotros en el INTAL monitoreamos eso permanentemente y lo reflejamos en nuestro newsletter que hacemos todos los meses. Por suerte lo que hemos visto es que eso ha parado, o sea que no hemos notado que haya nuevas medidas y que en general ha habido una leve caída. La cuestión será ver si eso efectivamente las medidas que se instalaron se desmantelan o permanecen. Y la otra cuestión que está subyacente a este proceso es el de las cadenas globales de valor, ¿no? Esta idea de que probablemente el surgimiento de ciertas medidas proteccionistas, en particular en los países centrales, va a hacer que las cadenas globales de valor pasen a ser más regionales, ¿no? Y ahí tal vez haya una oportunidad para América Latina para poder redireccionar inversiones hacia la región. Y el último aspecto que quería destacar es el tema de la digitalización, ¿no? Era algo de lo cual todos veníamos hablando, proceso que se veía que era inevitable, pero lo que ha mostrado la pandemia es que se ha acelerado de forma dramática y eso debería tener su correlato también en términos del diseño de la política comercial. Nosotros en el INTAL hicimos una encuesta a más de 500 empresas exportadoras de toda América Latina para ver cómo había sido su comportamiento durante la pandemia. Y, por ejemplo, nos contestaban el 90% de las empresas que estaba haciendo algún tipo de teletrabajo, ¿no? Y de ese 90%, el 55% tenía al menos el 60% de la gente haciendo teletrabajo, lo cual es impresionante. Lo más interesante es cuando uno le pregunta sobre la performance o la productividad de la empresa, la gran mayoría decía que funcionaba muy bien, ¿sí? Entonces, eso da a pensar si todas estas cuestiones de teletrabajo, de digitalización hacia el interior de las empresas son un cambio transitorio o efectivamente va a ser un cambio permanente. Y llevándolo al plano comercial, le preguntábamos a las mismas empresas sobre el e-commerce, ¿no? El comercio electrónico para exportar, o sea, lo que es cross-border, y 5 de cada 10 empresas nos contestaron que estaban usando algún tipo de plataforma de comercio electrónico para exportar o para importar. Y de esas 5 de cada 10, el 74% lo había empezado a usar con la pandemia, ¿sí? O sea que ya el tema de la digitalización no es solo que alcanza, por ejemplo, a ciertos servicios que antes no eran transables y ahora sí, y eso impactaba en el comercio de servicios y en la necesidad de generar normas en los acuerdos que regularan el comercio de servicios, sino que también están generando un canal que antes era muy incipiente de comercio exterior, como es el e-commerce, que tiene otro tipo de problemas, ¿no? En la misma encuesta les preguntábamos sobre qué era lo más difícil o lo que más le impedía el desarrollo del comercio electrónico cross-border, y nos decían, por un lado, la falta de normas, ¿sí? O sea, que no está claro, hay muchos lugares grises en el comercio electrónico. Luego el tema de pagos, ¿no? y de seguridad en la información. O sea que ahí tal vez haya algún resquicio también que se pueda atender a través de la política comercial. Entonces, diciendo esto, o sea, dando este contexto, la idea hoy es indagar, como les decía al principio, sobre si existe un antes y un después de la política comercial con la pandemia, y para eso invitamos a un amigo de la casa, Andrés Rebolledo. Andrés es economista chileno, quien además de ser un estudioso de la política comercial es un practitioner de la misma, ya que ha estado involucrado en muchas de las negociaciones internacionales de Chile, liderando muchas de ellas. Fue viceministro de Comercio Internacional de Chile, fue ministro de Energía de Chile y actualmente es el decano de la Universidad SEC. Así que, Andrés, mil gracias por tomarte un tiempo para charlar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. La verdad es que tú hiciste un buen resumen que lo que demuestra en primer lugar es que estamos desafiados por muchos frentes. La verdad es que hoy día el comercio y diría yo los procesos económicos en general tienen desafíos tremendos
que, y en primer lugar diría que tiene que ver con la pandemia, pero yo creo que son desafíos más globales, tú mismo los describías, que venían cristalizando de antes. Eh, Sinceramente, yo creo que en lo que se refiere a la política comercial propiamente tal, de América Latina, para situarnos en nuestra región, yo creo que hace ya un tiempo veníamos llegando a un punto de inflexión que supone desafíos diversos, sobre los cuales probablemente conversaremos hoy día. Y aquí además un elemento adicional de contexto y de diagnóstico para poder un poco entender este nuevo estado de la política comercial es la pandemia, pero también son las crisis sociales políticas que vivimos en nuestros países, eh, que a su vez son un reflejo un poquito también de lo mismo, ¿no? Nosotros en Chile vivimos algo muy intenso que después se vivió en octubre del año pasado, en que se pone en cuestión y en la crítica muchos aspectos que por muchos años fueron bastante de consenso, entre ellos la apertura, un elemento que uno pareciera que era de la base, hoy día está también desafiado y probablemente a partir de ahí, obviamente, también la política comercial. Por lo tanto, creo que efectivamente los desafíos son múltiples y creo que lo que hay que hacer ahora es hacerse cargo de eso, entendiendo que hay que innovar, entendiendo que hay que ser probablemente más heterodoxos que lo que fuimos por muchos años, entendiendo que hemos vivido un periodo histórico largo de apertura en distintos momentos los países, pero que hemos vivido apertura importante que fue fundamental para el crecimiento y desarrollo económico de los países. Pero como todo proceso, el beneficio marginal de esa apertura en la medida que va siendo un país abierto también tiene un impacto menor. Y en ese sentido, la crítica al comercio internacional a veces trasciende incluso el impacto del propio comercio. Es decir, cuando los países se hacen más desiguales, cuando la brecha crece en ese sentido, a veces la gente y la crítica es al propio comercio en sí mismo, no entendiendo que eso no es un fin, sino que es un instrumento para crecer, pero que ahora se crece menos como consecuencia de lo acontecido anteriormente, entendiendo que los temas son nuevos, tú lo decías, y creo que de manera muy clara finalmente lo que ha sucedido durante esta pandemia es que todos esos procesos que responden a razones tecnológicas, geopolíticas, por cierto, lo que ha sucedido con la pandemia ha sido un acelerante de la historia. Eso es lo que, esa es mi apreciación. Esto iba a suceder. No es que la globalización se iba a detener. Hemos vivido una cierta pausa en la globalización, cierta pausa, porque lo digital de alguna manera ha permitido mantener esta globalización en esa dimensión, pero estos procesos más globales de alguna manera iban a acontecer igual y lo que ha sucedido es que con esto se ha acelerado y todos, desde los que estudian hasta los que practican la política comercial, se tendrán que hacer cargo de eso. Gracias, Andrés. Muy interesante. Le repito, le digo a la gente que está abierto el chat para hacer preguntas y demás. Y vamos a dialogar un poco con Andrés sobre estos temas y a la medida que nos vayan pasando preguntas, yo se las transmito. Interesante, Andrés, esto que decís, ¿no? De que la pandemia fue un acelerador de la historia, ¿no? Entonces, en esa medida de que va acelerando la historia, como decías vos, va a haber temas nuevos, temas que van a salir del spot, y claramente las prioridades van a ir cambiando. Entonces, en ese término, ¿no? De qué temas nuevos crees que van a aparecer y que la gente que diseña e implementa la política comercial debería tener más en cuenta ahora, vos crees que van a pasar hacia adelante. O sea, mira, ya sea temas que, digamos, como decís vos, ¿no? Que venían de antes y que se aceleraron por esto, o temas nuevos que van a aparecer, que aparecieron fruto de la pandemia y que hay que empezar a ponerle atención. Mira, lo primero es, me parece importante tener en cuenta, la política comercial en el fondo es un vértice de dos políticas. De una política, allá sí creo yo que debiera ser concebida y ejecutada, la política exterior y la política económica. Y en consecuencia, en ese sentido, la política comercial y su implementación, el objetivo final es salvaguardar los intereses de los países. Y por lo tanto,
en ese contexto es donde uno debiera situar en ese sentido la política comercial. Ahora, así como hay un vértice en la política comercial, yo también, un punto de inflexión, yo también creo que hay en el principal instrumento que hemos estado acostumbrados los últimos años en la región, que son los acuerdos comerciales, como un instrumento muy fundamental de la política comercial. Y en ese sentido creo que hay que hacerse cargo de estas asimetrías que yo decía, que no necesariamente son consecuencia del comercio, pero que se expresan de alguna manera en los propios tratados. Los tratados tienen que ser flexibles, pensando un poquito en el futuro, tienen que innovar, tienen que incorporar temáticas nuevas, tienen que incorporar no solo aquello referido a actores diversos, las pymes, en fin, lo tradicional, sino que también agendas que nosotros no estábamos acostumbrados a vincularlas con el comercio, las agendas de género, por cierto, todos los temas digitales que tú también lo esbozabas inicialmente, sobre lo cual además hay noticias interesantes porque se firmó un acuerdo hace algunas semanas atrás que va a marcar sin duda una senda muy, muy definitiva también sobre estos temas en el ámbito de la política comercial. Entender que toda medida de protección asociada al comercio hoy día no se aplica solamente en la frontera de los países, muchas veces son medidas dentro de la frontera que no están asociadas al comercio exterior, que tienen que ver con otros objetivos de política pública, por ejemplo, medioambientales o de seguridad alimentaria, pero que tienen todo el impacto en el comercio internacional, lo que podrá llegar a pasar pronto, por ejemplo, y en Europa ya se debate hacer vinculante estos impuestos para capturar la fuga de emisiones que pueden tener los proveedores que quieren ingresar a esos mercados y que son otros los motivos de la política sobre las cuales la motivación para aplicar estos instrumentos, pero que van a determinar el comercio internacional y la inversión, y por lo tanto todos esos son elementos que necesariamente tienen que estar en este instrumento. De alguna manera, uno que, como tú decías, yo he tenido la suerte y la oportunidad de participar largamente en este proceso. Hace 20 años, cuando nos decían, venga, vamos a meter en un tratado de libre comercio los temas laborales, los temas ambientales, a muchos nos parecía que no tenía mucho que ver, ¿no? De alguna manera estos temas que yo esbozo son como situarnos en esa época en esos temas, ¿no? Hoy día es de toda lógica y nadie podría imaginarse un acuerdo comprensivo sin estos temas. Es sin duda lo va a hacer en el futuro respecto a estos temas nuevos que yo resalto. Interesante, Andrés. Te lleva un poco un poco más a cómo vender o cómo se vendieron el proceso de apertura o el diseño de la política comercial, sobre todo desde el punto de vista de la práctica. ¿Verdad? Un ejercicio que hicimos nosotros en el INDAL es que analizamos noticias, ¿no? Entonces, miramos los 15 principales diarios de América Latina, 10 años hacia atrás, identificamos todas las noticias donde se hablaba sobre apertura comercial y todas las que se hablaba sobre acceso a nuevas tecnologías, ¿no? Y desde el punto de vista al menos teórico, las dos cosas deberían tener impactos bastante parecidos, ¿no? O sea, la apertura comercial te permite acceder a más bienes más baratos y eventualmente puede desplazar cierta producción local que no es muy eficiente, ¿no? Y las cuestiones de innovación tecnológica también tienen un impacto parecido, te permiten tener acceso a más bienes de mejor calidad y eventualmente desplazan trabajo de cuestiones que se hacían con tecnologías viejas. Ahora, cuando uno veía la evolución de las noticias de ambas cosas, la connotación de la apertura comercial siempre era negativa, ¿no? Mientras que la de la innovación tecnológica siempre es positiva. O sea que de alguna manera podría decirte que no hemos vendido bien la política comercial o la apertura. Tal vez Chile sea un caso excepcional, ¿no? Pero eso se vislumbra en casi todos los países de la región. O sea que los procesos de política comercial están más sujetos a la perspectiva negativa que tienen los grupos más reactivos a la misma que a las mejoras que puede tener la sociedad vía mejoras en su excedente del consumidor. ¿Cómo ves eso, digamos? ¿No ves que esto se va a empeorar todavía más después de esta pandemia? Mira, a mí me llamó la atención, Pablo, cuando Mercosur firma el acuerdo con Europa,
A propósito de tu perspectiva de esto de las noticias, Mm. leyendo lo que decían los personeros de Mercosur y cuando presentaban este acuerdo, básicamente era defenderse de críticas internas respecto al acuerdo. Y menos noticias de cuánto beneficiaba el acuerdo a los países de Mercosur, ¿no? Es un reflejo en ese sentido también de lo mismo. Obviamente que eso es un tema cultural, político, institucional y tiene que ver y con razones más profundas. Yo creo que, entre otras cosas, uno de los variables que quizá uno se explica por qué eso en Chile, salvo, insisto, los últimos años donde, como también lo decía, la apertura hoy día tiene mucho más crítica que antes, per se. Yo creo que uno de los elementos importantes es la persistencia, ser persistente en una política, en este caso, de inserción en los mercados internacionales. Eso de alguna manera también impacta en la cultura de los negocios. No es, probablemente si uno recoge diálogo hace 20, 25 años atrás, el componente externo de la formulación de cualquier proyecto de negocio no necesariamente tenía incorporado el elemento externo como lo tiene hoy día en casi todo. Si tú vas a una universidad en Chile, en cualquier facultad de negocio, el tema internacional es un tema importantísimo, si no central. Y eso también es una cosa bien cultural e institucional que tiene que ver con esto de la persistencia y de, no sé si la expresión es correcta, pero de la vocalidad respecto de ser vocal, respecto a los beneficios. Esto también se ha perdido. Hoy día la gente involucrada en esto, desde los distintos ámbitos, está inhibida. Hoy día, en el Chile de hoy, en el América Latina de hoy, hoy día ya no es menos defensores, como consecuencia de que el contexto se entiende, obviamente, es más crítico y es más complejo. Y por último, un elemento que de alguna forma lo indiqué anteriormente, es esta concepción de entender que esto es un instrumento y por lo tanto uno puede aplicar una dosis importante de pragmatismo versus ideología en la ejecución de la política comercial. Somos países pequeños, dependemos de expandir nuestras posibilidades comerciales más allá de nuestra frontera, la apertura genera costos, hay transiciones que hay que asumir, finalmente soy más competitivo, pero finalmente firmo 1, 2, 3 acuerdos y cada uno de ellos puede ser incluso distinto, eso hace quizás que los mercados se fragmentan y no son todo lo que uno quisiera en términos de la armonización de las normas, pero es pragmático. Por eso Chile llegó a tener estos tantos acuerdos, porque logró hacer acuerdos distintos, porque aplicó una buena dosis de pragmatismo. Y creo que eso es muy fundamental versus aplicar una más bien buena dosis de ideologismo al comercio internacional que necesariamente le da una carga diferente. Sí, esta idea de, como dijiste antes, ¿no? Pragmatismo y flexibilidad, ¿no? Sobre todo en un mundo tan cambiante, parece ser la esencia. Te llevo a un tema que nombraste al pasar, que es el tema del DEPA, ¿no? El acuerdo sobre economía digital que se acaba de firmar hace unos meses, ya un mes. Sí. Y sobre todo con la pregunta inicial, ¿no? Esta idea que, como vos decías, todo este tema de digitalización y demás va a ser un tema claramente nuevo y que va a tener mucha preponderancia. Nos convertiremos los que trabajamos en política comercial en especialistas en estas cosas y dejaremos de hablar más tanto de acceso al mercado en bienes, agrícolas y demás, ¿o no? O sea, ¿crees que esto es como la norma de lo que se viene? Mira, qué buena pregunta. No sé si va a ser, no sé si lo va a sustituir, Pablo. Yo creo que no lo va a sustituir, pero sin duda va a ser un vector fundamental también en materia de política comercial. A propósito de la aceleración de la historia, y definitivamente hoy día se transan más bienes digitales y bienes físicos que están rodeados de servicios digitales también mucho más, que va a tener la cobertura de este acuerdo, ¿no? Y eso va a tener una preponderancia en el comercio de servicios y en el comercio internacional mucho mayor, y por lo tanto tener normas es una buena noticia. Eso como primera reflexión respecto a ese acuerdo. Segundo,
fue un paso importante, mira esto, en buscar un espacio donde negociar esto. Hoy día no hay mucho donde negociar estas normas globales, porque la OMC está como está, nuestros acuerdos comerciales en la región hace 10 años que no pasa nada, nada sustantivo, ¿no? Salvo el acuerdo de Mercosur con Europa, es como una década perdida en materia de acuerdos comerciales en la región, y por lo tanto no había mucho donde negociar esto. Y el hecho que se haya juntado otra vez Singapur, Nueva Zelanda y Chile, digo otra vez porque la génesis del TPP, tan vapuleado, pero importante en esta perspectiva en las normas, también fueron estos tres países hace ya más de una década. Y hayan innovado en un acuerdo de estas características, creo que también eso tiene un valor relevante. Tercero, que también me gustaría destacar, Pablo, es que todos acuerdos surgen a veces de instancias que no se entienden o que son criticadas porque pareciera que ahí no pasan muchas cosas, como por ejemplo es APEC, que es un conjunto de países, 21 economías, ¿no? Que no negocian nada vinculante, pero que son la génesis de muchas cosas. Entre estos, por ejemplo, este acuerdo. Por lo tanto, esos acuerdos de cooperación que muchas veces distintos actores que quieren ver resultados concretos, ahí hay un resultado que al final es como un intangible de esta política comercial que se construye en el tiempo. Y por último, y lo más significativo, más allá de estos elementos de contexto, el contenido del acuerdo. Este es un acuerdo que tiene por primera vez un montón de temas que nunca se habían tratado en ningún acuerdo comercial. Y como todo acuerdo, como primer paso de muchos acuerdos que después van evolucionando, tiene temas que son de cooperación y otros vinculantes, más duros, ¿no? Pero si uno se va a mirar el acuerdo, por primera vez va a haber temas de inteligencia artificial, va a haber temas de brecha digital, va a haber temas de neutralidad de la red, o sea, que no haya posibilidad que ningún proveedor de Internet te discrimine los contenidos que tú quieres colocar, de libertad en el flujo de datos, es decir, asegurar la libre competencia en ese sentido tan fundamental para el comercio de lo digital. Por lo tanto, allí hay, como digo, de dónde localizar los servidores, que muchos países hoy día te obligan que si tú provees un servicio de e-commerce, colocas el servidor en el país en cuestión, se salvaguarda con esto la posibilidad que esto esté deslocalizado en el mundo, que se asegura la moratoria de los aranceles a los bienes digitales si es que algún día tecnológicamente alguien inventase la posibilidad de aplicarlo. En fin, son contenido completamente nuevo que no existe y el último punto sobre esto, y que además de establecer este estándar en materia de la política comercial a nivel global, es un acuerdo que, como pie de página, importante, un acuerdo abierto a otros socios, por lo tanto que se construirá a poco también, pero además, y típicamente lo que pasa y lo que ha pasado mucho en nuestros países, es un acuerdo que permite modernizarnos en nuestro propio marco regulatorio interno. Y eso creo que también es otro intangible que los acuerdos comerciales siempre son de los elementos fundamentales. Justamente, siendo uno de estos últimos puntos que mencionaba, tenemos una pregunta que plantea esto, ¿no? El hecho de que el acuerdo permite que nuevos países se sumen al acuerdo. Si ves que esa va a ser la vía o por el contrario, ves que va a haber otros acuerdos regionales en paralelo. O sea, un poco la pregunta de Miguel Di Marco, si entiendo bien, va hacia el punto de si lo ves instrumental, ¿no? Si ves que es factible que otros países se sumen al acuerdo o es más factible avanzar como usualmente pasa en otros acuerdos, ¿no? Que armás otro acuerdo regional. Yo creo que es una buena pregunta en el sentido de que depende, creo yo, de lo que pase también en el contexto multilateral. Es decir, no me parece que la respuesta necesariamente está vinculada en ese sentido a esto que indico. Es decir, de alguna manera este DEPA es un acuerdo que sistematiza muchos esfuerzos que venían sucediendo en distintos lugares. En el propio APEC, como decía hace un momento, en la Alianza del Pacífico, en la propia OMC, pero que no habían logrado cuajar, consolidarse. Y esto establece, como digo, un paradigma en ese contexto. Ahora,
si el multilateralismo comercial expresado en la OMC, supongamos, para efectos del diálogo, retoma su impulso, que dependerá de muchas cosas que van, obviamente, más allá de que incluso se siente en la Secretaría General de la OMC pronto, probablemente debiera ser así. Si uno se imagina cualquier reforma de la OMC, esta temática se tendría que incorporar ahí. Y el impulso político de una negociación de este carácter acontecería a lo mejor en ese track. Pero como yo creo que eso no va a suceder por mucho tiempo, me parece, para responder la pregunta, que lo que va a suceder y debiera suceder es que países se sumen a este acuerdo y que se sumen, ojalá, países de América Latina y bueno, del Asia y otros, y probablemente va a ser una construcción building block donde finalmente probablemente será el acuerdo global, y ahí veremos cuándo nos encontramos con el renacimiento de la OMC. Okay. Te llevo, Andrés, un poco al sector privado, aprovechando que hay muchas preguntas de esas, ¿no? Todo este proceso que vos llevaste durante años con las negociaciones, tenés mucha experiencia en recabar como las prioridades del sector privado en las negociaciones, y también conocés las capacidades que necesita el sector privado para poder llevar esas prioridades a la mesa de negociación. Teniendo en cuenta la pandemia y estos cambios que estamos hablando, ¿cómo ves en general la reacción del sector privado ante estos cambios? Y tengo una pregunta interesante de Ricardo Dueñas, que pregunta ¿cuál debería ser el perfil o la renovación de los CEOs de las empresas transnacionales, teniendo en cuenta lo que está pasando? Esa es fácil. Esa es fácil. Además, si tuviéramos el poder de hacerlo, imagínate las cosas que pasarían. A ver, lo primero, yo creo que como decía hace un rato, el sector privado que se ha beneficiado mucho de estos acuerdos en América Latina y en el mundo está inhibido, está rezagado, menos vocal respecto a los beneficios del acuerdo. Eso me parece que es un primer dato importante porque ellos movilizan fuerzas, ¿no? Para efectos de poder impulsar esta agenda de apertura y política comercial de nuestros países. Me parece que, además, es obvio desde el punto de vista de la lógica del impacto económico de la pandemia, las agendas en general hacen mirar cada vez más internamente los desafíos de los países, se hacen más domésticas. Por eso, además, estos proteccionismos, en fin, que tú hablabas hace un momento, de alguna manera el debate de la eficiencia per se versus tener seguridad de suministro en general, hoy día está ganando los segundos en esta coyuntura en particular, y de alguna manera eso también se refleja en el rol o lo que cómo ha ejercido el sector privado en ese sentido el último tema, digamos, el último tiempo. Yo creo que es una cosa temporal. Yo soy un convencido de que esto en algún momento va a pasar definitivamente, entendiendo que la transición va a ser larga y que tendremos que vivir por un tema de salud pública, digamos, y de los rebrotes, en fin, lo que estamos viviendo. Esto va a ser al menos un par de años, me parece a mí, pero en algún momento se retomará probablemente la senda desde el punto de vista de ese enfoque, ¿no? Ahora, permíteme, Pablo, agregar a este punto, rapidito, pero me parece muy relevante, que cuando hablamos de actores tradicionales, el sector privado, pero sobre todo, también hoy día, y aquí un punto de atención para quien ejerce la política comercial fundamental, que es la sociedad civil tradicional, el mundo del tercer sector, de la ONG. Hoy día es tan importante como fue probablemente en su inicio en la política comercial el sector privado tradicional. Y no solo por convicción, sino que porque si no los acuerdos no salen, si no los acuerdos no se concretan y en el Congreso no pasan. Por lo tanto, hoy día hay que ponerle atención y tiene que ser un elemento central de quien ejerce la política comercial. Así como
el mundo de la ONG que están asociadas a causas particulares, el mundo de nuestros parlamentos. También ahí hay que innovar, también ahí hay un desafío. El mundo de las redes sociales hoy día te hacen muy difícil todo administrar estos temas. Por lo tanto, no es un funcionario para ponerlo en cosas casi programáticas e instrumentales. No es que tenga que tener un funcionario en la esquina de mi pasillo, en mi Ministerio de Comercio, que se encargue de las ONG o del Congreso. No, no, no. Tiene que ser un elemento que sea parte estratégica de la gestión, porque si no, no vamos a avanzar, al menos a retomar algo del ritmo que se venía teniendo. Es interesante, y creo que eso también está encadenado con lo que hablábamos de la comunicación, ¿no? De cómo estamos vendiendo, ¿no? estos procesos. O sea, la cuestión de tener una buena comunicación y una buena estrategia con cada uno de los stakeholders, ¿no? Incluyendo la sociedad civil y los parlamentos. Nosotros también hicimos un estudio interesante sobre eso, sobre el diseño de la política comercial, buscando benchmarks en distintos países, y una cuestión en la cual nuestra región en general está trazada es en cómo trabajamos la política comercial con los congresos, ¿no? O sea, con el poder legislativo. Claramente hay mucho para hacer. Hay muchas preguntas sobre un tema particular, Andrés, que voy a ver si las logro resumir. Y es este tema de las cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, básicamente la cuestión es si ves que efectivamente hay chance de relocalizar parte de las cadenas globales de valor en la región, ¿no? O sea, esta idea de que vamos a enfrentar un mundo, al menos en principio, un poco más proteccionista, y donde va a haber cierta tendencia hacia un mayor regionalismo en la producción, o al menos asegurarse el abastecimiento de las cadenas de valor de forma más segura. Entonces, por un lado, si ves que eso efectivamente es una chance y va a pasar, luego si eso ves que va a llevar a que en América Latina podamos consolidar cadenas regionales de valor, ¿sí? O sea, impulsando el comercio intrarregional, o lo ves más como deslocalizar cierta parte de las cadenas de valor para abastecer principalmente a Estados Unidos. Y después una tercera pregunta, así resumo varias en una, que es si esto ves que si esto pasa, ¿dónde ves que hay más chances, ¿no? O sea, si tenemos chance de poder relocalizar productos industriales, o lo ves más por el lado de productos tecnológicos, o simplemente poner en valor nuestra ventaja comparativa, que en América Latina en buena medida está dado por productos del sector primario. Interesante, mira, ¿qué pienso yo? La relocalización o la potencial relocalización de procesos productivos, de inversiones que puedan beneficiar a América Latina, yo creo que es una oportunidad y hay una chance. Eso como primera declaración. Eso tiene que ver con la coyuntura y esta globalización en pausa, como hablábamos, y mercado más cerrado, en fin. Pero creo que tiene que ver, y sobre todo, para los que vemos mucho Netflix, nos gusta este vocabulario, para la serie larga que vamos a tener de muchos episodios de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Independiente incluso de lo que pase en noviembre en el norte, que gane Trump o que gane Biden. Esto es una pelea hegemónica, por lo tanto, eso nos va a acompañar. Y eso en consecuencia, creo que da de alguna manera la visión y la pista de que es un proceso que probablemente de alguna manera perdurará en el tiempo. A propósito de los comentarios de los CEO, probablemente hoy día en el mundo deben haber muchos CEO que están quebrándose la cabeza de cómo cambian su matriz de proveedores a propósito de la pandemia, y que eso eventualmente pudiera producir también un efecto más sistémico de relocalización de inversiones. Y en ese contexto, obviamente, América Latina tiene oportunidades, tiene dotación de recursos que sin duda son atractivas para esos efectos. Ahora, es probable que si no hacemos nada, esto
esto no vaya a resultar porque se requieren acciones, ¿no? Y una acción importante es algo, y ahí, bueno, uno entra de alguna manera a la reflexión más crítica. Una acción importante es tratar de retomar en algo el ritmo de integración de nuestra región, ¿no? Que está tan ralentizada, ¿no? Porque claro, cualquier tipo de ejercicio de este carácter supone un mercado un poco más ampliado que los países individuales, salvo los subcontinentes que tenemos, Brasil, México. El resto necesitamos de socios para poder hacernos atractivos, ¿no? Y eso supone que las cosas fluyan mejor entre nosotros y por lo tanto supone también en ese sentido integración. Mira, llevamos cuántos años y seguimos con el 14% del comercio intra-América Latina, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, creo que ahí también hay un desafío y un debe todavía muy, muy importante. Sí creo que se dará algún fenómeno de este tipo de manera, al final, específica a estas cadenas de valor que eran muy largas, en donde China se situaba en algún punto, ya sea agua arriba o agua abajo, se van a hacer más cortas. Eso sí lo creo. Y si se hacen más cortas, América Latina y nuestro mercado propiamente tal, se le abre una oportunidad. Se le abre una oportunidad, por ejemplo, respecto a este contexto de guerra comercial vis a vis el mercado de Estados Unidos. ¿Por qué no volarse? No sé, hay que ver qué pasa en Estados Unidos, ¿por qué no volarse y buscar una acumulación de origen transversal con Estados Unidos para efectos de tener un espacio más ampliado como mercado? Otra volada, tenemos un acuerdo todos con Europa y nos permite a partir de ahí eventualmente sumar esas normas que de alguna forma son o serían la fuerza de nuestra propia integración intrarregional. Son ideas más provocadoras, pero todo eso eventualmente puede ser un incentivo para efectos de acortar cadenas y que esas oportunidades se expresen en nuestra región. Y por último, para nuestros propios exportadores y productores locales. Si cualquier pequeño exportador en nuestros países, sobre todo de industria y manufactura, incluso alimentos, en fin, más procesados, lo primero que se imagina es explorar los mercados de América Latina. Después pasa a otros mercados. En general, hay de todo en estos portfolios de comercio. Y eso también supone muchas de las cosas que decía anteriormente. Perdona mi entusiasmo, Pablo. No, buenísimo, súper interesante. Ya que vamos llegando hacia el tiempo que nos habíamos estipulado, te saco un poco de la política comercial, pero no del todo, para llevarte a otro tema que sé que te apasiona, tanto como la política comercial, que es el tema energético, y particularmente los temas de energía renovable, ¿no? Nosotros en la región, en general, ¿no? En casi todos los países, Chile no fue la excepción, tuvimos políticas muy activas de promoción de todo el tema de energías renovables. Ahora bien, ese proceso con la pandemia hay como dos opciones, ¿no? Que se están viendo y ahora te hago el link con la política comercial, y es esto de que las prioridades cambiaron. Hoy por hoy las prioridades están más enfocadas en la atención a la pandemia, en la recuperación post-pandemia, en la generación de empleo, etcétera, y estos productos ambientalmente amigables van a dejar de ser parte primordial de la agenda, o por el contrario, la pandemia lo que hizo fue mostrarle a la gente que estos problemas globales que en principio parecían medio etéreos, como el cambio climático, efectivamente pueden pasar y se pueden generar estos problemas y se van a revalorizar mucho más todavía. Y eso tiene su link con la política comercial, ¿no? O sea, en qué medida estos bienes ambientales van a seguir estando en la agenda comercial, o ves que va a haber una caída en la importancia de esto. A ver, mira, lo primero, Pablo, que yo creo que hoy día la coyuntura hay una cierta tensión respecto a cuál va a ser el carácter de la recuperación económica. ¿Qué tan sostenible va a ser desde el punto de vista de su crecimiento económico? Y esto lo conecto con los temas de energía en el sentido siguiente. Es difícil hacer una respuesta más global para la región, porque en nuestra región
el perfil energético es muy diverso. O sea, es muy distinto hablar de un país petrolero, donde el hidrocarburo es de la esencia de su historia económica, a un país que no tenemos prácticamente hidrocarburos como somos nosotros y otros, y por lo tanto nuestra dotación de recursos para efectos de desarrollo energético son las energías renovables, que hay que ponerlas en valor tecnológica y regulatoriamente, digamos. Pero, y digo esto porque se requiere recuperarse rápido. El petróleo hoy día tiene precio excepcionalmente bajo y hay una oportunidad de alguna manera apalancar el crecimiento con eso, pero también está, por otro lado, una visión que de alguna manera ha ido predominando, que es que hay que aprovechar estos recursos renovables y tratar de tener un crecimiento más sostenible, ¿no? Que por lo demás hoy día es una opción de verdad, porque no solo responde a una mirada estratégica política que los países quieren ser más verdes o ser carbono neutral, como algunos se han propuesto, y algunos por ley incluso, sino que las energías renovables tecnológicamente son cada vez más baratas, son cada vez más competitivas. Y en eso, para esta mirada global, en eso los chinos han sido fundamentales, porque que podamos hacer lo que hemos hecho en muchos países, es porque nos subimos en un momento preciso donde, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos bajaron 70%. Y por lo tanto, hacer los cambios regulatorios que requieren los países para dar los incentivos a la inversión y hacer un mercado más competitivo, se hace en un contexto donde la tecnología se abarató como consecuencia de que países como China son actores globales en esto hoy día, por ejemplo. Por lo tanto, y creo que eso es al final lo que va a predominar en ese sentido desde el punto de vista del desarrollo hacia adelante, porque como digo, responde a dos objetivos de política: la sustentabilidad y un crecimiento sostenible y amigable con el medio ambiente, y la competitividad, porque son tecnologías que al final determinan matrices energéticas más baratas, que lo que hacen al final es generar mejores condiciones para el crecimiento de los países. Muy bien, gracias Andrés. Ya te sacamos más tiempo del que prometimos, así que me quedo con varios conceptos tuyos. Me gustó mucho esta idea del acelerador de la historia, ¿no? O sea, que la pandemia lo que nos está llevando es a ir más rápido de lo que veníamos, pero de alguna manera acelerando algo que ya teníamos, ¿no? O sea, que no es algo que no vamos a encontrar algo completamente nuevo. La importancia de ser flexibles y pragmáticos en la política comercial, tal vez ahora más que nunca. Te noté medio, no muy convencido de que el ámbito multilateral y la OMC va a cambiar a corto plazo, ¿no? Con lo cual, ahí esta idea del DEPA me resulta interesante, esto de que el DEPA, en la medida en que pueda ir tomando nuevos países, hagamos un proceso de alguna manera inverso a la OMC, ¿no? Donde vos tenías normas globales y los países iban sumándose. Acá es al revés, ¿no? Los países se suman y van generando esa norma global. Creo que es sumamente interesante lo que está pasando con el DEPA y cómo va a seguir para adelante. Y sobre todo el tema de las cadenas globales de valor, ¿no? Que le ves una chance efectiva y que es importante poder consolidar los procesos de integración en la región como uno de los elementos que nos permitan que eso pase. Sí, bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo y te dejo la última palabra. Dos cosas, Pablo, conectándome con lo último. Respecto a la OMC, sí, esa es la percepción, es lo que transmite, correcto. Ahora, en todo caso, yo creo que hay una oportunidad de tener un de mínimo. O sea, nueva secretaria general, que parece lo más probable, tiene un mínimo que hacer, tiene que echarlo a andar, el órgano de apelación lo tiene que echar a andar, tiene que aplicar más transparencia, eventualmente hacer un pasito en subsidios industriales con un standstill. O sea, hay un mínimo. Si de ahí se avanza a tener un mínimo que te permita ya pensar en una reforma, sentados los que tienen que estar sentados, bueno, ahí hay un paso político de envergadura. Y por último, Pablo, la última idea. A mí me parece que en todo este contexto de incertidumbre es cuando más cobra sentido los acuerdos y las normas comerciales. Es donde se ponen a prueba,
es ahora donde efectivamente deberán estar operando los muchos acuerdos comerciales, deberían estar resolviendo situaciones específicas. Yo creo que este es el momento fundamental donde uno debería, como digo, ver la eficiencia de estos acuerdos como instrumentos centrales de la política comercial de nuestros países. Muy bien. Bueno, Andrés, buenísimo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por tu tiempo. Un saludo. Muchas gracias a toda la gente por conectarse. Y bueno, nos vemos la semana próxima, donde vamos a estar discutiendo cuestiones puntuales de política comercial y sobre todo de los temas de seguridad alimentaria. Gracias a todos. Chao, Andrés. Chao, chao.